Bueno. Vamos a ver hoy traumatología de miembro torácico. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. ¿Todos y todas bien? Bueno. Muy bien. Vamos a ver en esta clase, vamos a hablar de lesiones que ocurren a nivel de la cintura escapular. Vamos a hablar de la fractura de clavícula, vamos a ver algo sobre la luxación de hombro, la luxación acromioclavicular y la luxación esternoclavicular. Primero, esta es una imagen, este es un dibujo de lo que corresponde a la cintura escapular. Aquí dicen hombro. Aquí tenemos el hombro formado por la cabeza humeral, la escápula, la clavícula. Toda esta zona es donde se articula el miembro superior. En este caso es el miembro superior del lado ¿qué? Del lado izquierdo. Aquí se ve la porción larga aquí se ve la cabeza humeral y esta es la cápsula articular. Pregunta examen. ¿Cuáles son los músculos que forman el manguito de los rotadores? El músculo supraespinoso, que está por arriba de la espina de la escápula, el músculo infraespinoso, el músculo subescapular y el músculo redondo menor. Estos son los músculos que forman el manguito de los rotadores. Pregunta de examen. Bueno, y esta es una diapositiva en francés. Algunas van a ser en francés, otras en inglés. Bueno, aquí dice cavidad glenoidea. Aquí está la porción larga del bíceps braquial. Aquí está la bovis coracoides. Y estos son los ligamentos acromioclaviculares. Perdón, estos los acromioclaviculares. Este es el ligamento acromiocoracoideo. ¿Sí? Todos estos músculos, esta es la clavícula. Todos estos ligamentos, aquí está el acromio. Todos estos ligamentos le dan estabilidad a la articulación del hombro. El hombro, junto con la cadera, o sea, la articulación del coxal, son en artrosis, y son articulaciones multiaxiales. Tienen muchos áreas o niveles de movimiento. Se pueden mover en muchas direcciones, pero la que más fácilmente se luxa es la articulación del hombro. Aquí se vista lateral del omóplato. Aquí está otra, lo que les platicaba, también está la cavidad glenoidea, la porción larga del bíceps. Estos son los músculos del manguito rotador, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. Pregunta examen. Esta es la apófisis coracoides y los ligamentos trapezoide y conoide, que no están mostrados aquí, se los voy a enseñar después. Bueno, aquí está una disección de la clavícula. Esta es la espina de la escápula, esta es la escápula, aquí está la cavidad glenoidea y esta es la cabeza humeral. Como ustedes ven, es más grande la cabeza humeral que la glenoides, por ende, es más susceptible de luxarse. Entonces, en artrosis, es una articulación multiaxial que se luxa más fácilmente que la articulación de la cadera. En 1967, Allman hizo una clasificación de las fracturas de clavícula. Él decía que el 75% de estas fracturas ocurren a nivel del tercio medio, el 20% ocurren a nivel del tercio distal y el tipo 3, que corresponde al 5%,
ocurren a nivel del tercio medial. O sea, la mayoría, o sea, el tercio, lo más pegado a la articulación external. Entonces, en este orden, el tercio medio corresponde al 75%. Y aquí estaba lo que les platicaba. El 75% ocurre a nivel del tercio medio. Este es donde se articula con el esternón. Perdón, aquí está la cavidad glenoidea. El 5% es donde se articulan con el esternón. Y aquí está donde se articulan con el acromio. Esta es una costilla. Esta es la clavícula y esta es la costilla. Y aquí ven ustedes en este recuadro cómo se ve estas fracturas que corresponden al 75%. Aquí tienen una L que significa que es el lado izquierdo. En ocasiones estas fracturas pueden ser conminutas. ¿Qué significa conminutas? Que tienen más de 2 fragmentos. En este caso ustedes alcanzan a ver este tercer fragmento. Aquí está la apófisis coracoides y aquí está la clavícula. Aquí hay unos ligamentos que se llaman trapezoide, que está aquí, y un conoide. Aquí se fracturó, pero no se luxó. Aquí está la cavidad glenoidea, la espina de la escápula, que alcanza a verse aquí. ¿Se acuerdan de los ligamentos, de los músculos del manguito rotador? Entonces, esto corresponde al 75%. Vean ustedes aquí en este dibujo los músculos los nervios del plexo braquial y la irrigación del miembro superior, en este caso del lado derecho. Aquí alcanzan a ver ustedes la clavícula, la apófisis coracoides, aquí está la apófisis acromion y aquí está la articulación con el esternón. Esto vendría siendo el manubrio del esternón. El manejo habitual para las fracturas de clavícula puede ser el manejo conservador. En el medio privado, la mayoría de los pacientes les proponen cirugía, pero pueden manejarse la mayoría de las fracturas de la clavícula con este vendaje en 8, que así se llama, vendaje en 8 ajustable. Esto está fabricado, este vendaje en 8 para manejar las fracturas de clavícula, pero también ya hay unos aditamentos ortopédicos que se utilizan para manejar las fracturas de clavícula y que no le batallamos para aplicarlos. Algunas fracturas de clavícula también son susceptibles de manejo quirúrgico. ¿Cuáles son? Las que casi se exponen, o sea, se hacen una fractura expuesta. En este caso está manejado con un clavo intramedular que atraviesa los dos extremos fracturados de esta clavícula. Aquí está la apófisis acromion y aquí está la glenoides. Aquí está manejada con una placa dorsal con los tornillos, y aquí está con una placa ventral también con estos tornillos. Se colocan 3 tornillos a ambos lados del foco de fractura, lo que vendrían siendo 6 corticales. Aquí ustedes ven que se utilizaron 4 tornillos, serían 8 corticales. Aquí hay 4 corticales. Este es el manejo quirúrgico. Bueno, vamos a enseguida ver la luxación glenohumeral. Tenemos la luxación anterior, que es la más común, la luxación inferior, que también se llama luxatio erecta, y que alguien la clasificó y alguien la denominó como la luxación de la Estatua de la Libertad. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? En la ciudad de Nueva York. Y la luxación posterior, que corresponde a menos del 2%. Entonces,
La luxación inferior, que me ha tocado en mi vida ver 3 en mi vida profesional. Y la luxación posterior, que me ha tocado ver 2 pacientes con luxación posterior. No quiere decir que no haya, pero corresponde al menos del 2%. Esta es la más común, la luxación anterior de la articulación glenohumeral. La articulación es una articulación de gran movilidad. Dice, hay una gran laxitud cápsulo-ligamentaria que permite una gran movilidad articular. Hay una desproporción entre el tamaño de las superficies articulares porque la glenoides es muy pequeña y la cabeza humeral es muy grande. Ya lo vimos con la que les pasé hace rato. Ello determina la fácil desestabilización de la articulación glenohumeral. Y la cara anterior de la cápsula articular está reforzada por estos ligamentos glenohumerales que dejan entre ellos un sector capsular sin refuerzo que se llama foramen oval. Foramen significa ventana de Weisbrach y por ahí generalmente escapa la cabeza humeral en la luxación anterior. ¿Cuáles son las causas que ocasionan la luxación glenohumeral? Generalmente los deportes. Aquí tienen un individuo que está jugando básquetbol y que se le luxó el hombro. Aquí están 2 gentes jugando básquetbol que también se les luxó el hombro. Este hombre que está aquí, este no, pero este de raza negra sí tiene una luxación de hombro. Este también se le vean los movimientos forzados que hace. Y este es un paciente, este es un jugador de fútbol americano que también se luxó el hombro. También los pitchers. Este es un pitcher de los Cardenales de San Luis. Yo soy aficionado al béisbol. Este es un pitcher de los Cardenales de San Luis que está haciendo un lanzamiento desde donde se sitúan los pitchers para lanzar. Es un pitcher izquierdo, es un pitcher zurdo. Y esta es una lucha. Esta es una lucha donde todo se vale. Y entonces aquí está luxándole el hombro a su contrincante. La siguiente, esta es una luxación de hombro de una paciente que está lanzando una jabalina utilizando el hombro del lado derecho. Este es un pitcher. Este es un pitcher zurdo. Este es un pitcher derecho. ¿Sí? Este es un pitcher coreano o japonés, pero también forzan mucho su articulación y se les puede luxar. Aquí está este paciente, este es un hombre de cabellos largos, de Tennessee, que se luxó el hombro del lado izquierdo. Aquí se está quejando este paciente de, este no es fútbol americano, sino un reporte que se llama rugby, que se está quejando de su hombro del lado izquierdo. Aquí tiene su mano izquierda, perdón, está afectado el hombro del lado derecho. Aquí tiene su mano izquierda señalando al árbitro o al otro compañero que se le luxó el hombro. Pregunta examen. El nervio axilar o circunflejo rodea estrechamente el cuello del húmero. Es muy corto y su distancia al origen del plexo braquial es muy pequeña. Por ello, su capacidad de elongación es mínima. Tiene una pequeña zona de sensibilidad cutánea en la cara posterofemoral
externa del tercio superior del hombro y del brazo. Y la cavidad glenoidea presta inserción al rodete de ampliación, en la cual a su vez busca sujeción la cápsula articular. Dice que es tan sólida esta unión que con mucha frecuencia, junto con la luxación del hombro, se desprende la inserción del rodete en el hueso, quedando intacta la unión entre la cápsula y el rodete. O sea, se luxa. Esta es una lesión. Pero el nervio que generalmente se puede luxar y que tenemos que buscar en las luxaciones de hombro es el nervio axilar o circunflejo. ¿Y cómo podemos buscar esa lesión del nervio axilar o circunflejo? Pidiéndole que separe, una vez reducida la luxación, pidiéndole al paciente que abduzca, que separe la extremidad superior del húmero, el brazo, que lo abra, y a veces nos podemos encontrar con que tiene una parálisis del nervio axilar o circunflejo. Este nervio axilar o circunflejo está a nivel del deltoideo, del músculo deltoides. Bueno, ¿cómo hacer de una luxación anterior típica de hombro? Con el signo de la charretera. El diagnóstico radiográfico, a partir de 1895 aparecieron los rayos X, ¿se acuerdan que se los platiqué? Este signo, el diagnóstico es fácil, salvo en las raras luxaciones posteriores. Vamos a ver unos ejemplos de luxaciones posteriores. Y la reducción debe de hacerse tan pronto se detecta. Decía uno de mis profesores, debe reducirse ese hombro luxado. Si ocurre en la noche o en la tarde, antes de que amanezca, y si ocurre durante el día, antes de que anochezca. Y las complicaciones posibles, pregunta de examen, son las lesiones de la arteria axilar, la lesión del nervio axilar o circunflejo, puede estar roto, puede estar desgarrado o roto el manguito rotador por abulsión, que es un arrancamiento del troquíter. Fíjense, es una abulsión del troquíter y también puede acompañarse de una fractura del cuello femoral o la abulsión del troquíter, sobre todo en los ancianos. Suele ser necesaria la anestesia general o una sedación profunda del paciente para lograr una relajación adecuada, para lograr la reducción. En ocasiones podemos hacer la reducción de esta luxación sin anestesia. Se hacen maniobras que nosotros conocemos como traumatólogos y logramos la reducción de ese hombro que está luxado. Entonces, ¿cómo le pedimos al individuo que para verificar si está lesionado el nervio axilar o circunflejo? Le pedimos que separe el hombro, que levante el hombro después de la reducción para ver si no tiene lesionada el nervio axilar o circunflejo. O sea, la abducción, la separación del hombro de la línea media es una prueba para saber si no está lesionado el nervio axilar o circunflejo. Pero están estas complicaciones que señalamos, la arteria axilar, que pasa muy cerquita también junto con el nervio axilar o circunflejo, el manguito rotador por abulsión del troquíter y en ancianos. Y era un general mexicano de la época de Porfirio Díaz. Ahorita olvidé cómo se llamaba. Sí, esta es una charretera que utilizaban los militares. Y aquí la prominencia del acromion corresponde al signo de la charretera. Esta es una charretera de un militar. Ya se ve el deterioro de la fotografía.
porque fue tomada en el siglo XIX esta fotografía. Ahorita estamos en el siglo XXI. Vean la cantidad de medallas que había ganado este general. Era contemporáneo de Porfirio Díaz. Bueno, y aquí está la prominencia del acromion que nos indica el signo de la charretera. Y aquí está lo que les platiqué. Aquí está un hombro luxado. Estos son los ligamentos córacoclaviculares, el trapezoide y el conoide. Este es el ligamento córacoacromial. Esta es la clavícula, el acromion, la cavidad glenoidea, que vean ustedes lo que habíamos platicado, es más grande la cabeza humeral que la cavidad glenoidea y por ende es más fácil que se luxe esta articulación del hombro que la articulación de la cadera. Aquí está el nervio axilar que rodea al hombro, a la cabeza humeral. Aquí está el nervio mediano, el nervio radial, el nervio mediano. Y aquí está la arteria axilar. Entonces pueden lesionarse esta arteria axilar y puede lesionarse el nervio axilar en las lesiones, en las luxaciones de hombro. ¿Se les quedó claro? Aquí está la arteria subclavia que pasa por debajo de la clavícula, por eso se llama subclavia. Y aquí están estos otros nervios que les platiqué. Pero las lesiones más frecuentes son las lesiones del nervio axilar y las lesiones de la arteria axilar en las luxaciones de hombro. ¿Cuáles son las principales luxaciones anteriores? La luxación subglenoidea, que significa por debajo de la glenoides, que es rara y con frecuencia se transforma espontáneamente en preglenoidea o subcoracoidea. Tómenle una foto a esta. Estas son las luxaciones anteriores de hombros. Luego enseguida la subcoracoidea, que es la más frecuente de todas. La cabeza, dice, está colocada en un plano más superior, inmediatamente bajo la apófisis coracoidea, y es la más frecuente de todas. Enseguida sigue la luxación subclavicular, que es aún más rara que la subglenoidea, y la cabeza dice, la contractura muscular suele encajar fuertemente a la cabeza en el espacio costoclavicular. ¿Qué significa esto, costoclavicular? Entre la costilla y la clavícula, entre la primera costilla y la clavícula. ¿Ya le tomaron foto? ¿Ya? Ya. Sí, doctor. Bueno. ¿Le tomaron foto a esta otra? Sí, doctor. Sí. ¿Ya, Julieta? Sí. ¿Ya? Bueno, entonces, este es el signo de la charretera. Ajá. Estas son las luxaciones anteriores. Aquí está lo que les platiqué. Aquí está la apófisis coracoidea, la apófisis coracoides. Esta es la clavícula. Aquí está la glenoides. Y aquí está la más común, que es la que está por debajo de la apófisis coracoidea. Aquí están las costillas. Estos dibujos son del lado. ¿De qué lado creen ustedes que es? ¿Izquierdo? ¿Derecho? Derecho. No, si no es gato, es gata. Es el lado derecho, las dos son del lado derecho. Bueno, este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Estas son las más comunes, ¿sí? Aquí está una fractura que ocurre en un anciano, una fractura luxación glenohumeral, en la cual hay una abulsión del troquíter, y aquí está la fractura de la cabeza femoral. Vean ustedes, este es un hueso de
una luxación de un joven o de una joven. Y esta es una luxación en un anciano. Vean ustedes la osteoporosis, como se ve aquí muy bien definida la cabeza humeral, la diáfisis del húmero, el resto de las estructuras, pero aquí lo ven en un anciano o en una anciana con osteoporosis. Entonces, son de las complicaciones de las luxaciones de hombro. Estas son algunas de las proyecciones que se toman especiales para ver la relación entre la escápula y la cabeza humeral y las otras estructuras. Aquí no está mostrada, que sería aquí a este nivel, la clavícula. Aquí fíjense el tamaño de la glenoides comparado con la cabeza humeral. Este es la glenoides y este es el acromio, ¿sí? Y esta es la luxatio erecta, que es una luxación inferior, en la cual vean hacia dónde se va, hacia abajo. Esta es la superficie articular del hombro y o del húmero, y vean cómo está la superficie articular hacia abajo. Esta es la glenoides, y aquí se ve como la Estatua de la Libertad, que está en Estados Unidos y que fue de un regalo de Francia a Nueva York, a Estados Unidos. Aquí está una luxatio erecta. ¿De qué lado es esta? ¿Qué lado es? Izquierda. Izquierdo. Izquierdo. Es una luxatio erecta. Esta es una luxatio erecta también. ¿De lado qué? Derecho. Derecho, exactamente. Bueno, entonces habíamos platicado que hay luxaciones del hombro, anatomía normal. Esta es la luxación anterior, ¿sí? Y esta es la luxación posterior, que corresponde a menos del 2%. Esta es una luxación rara. Yo en mi vida he visto 2 en mi vida profesional, ¿sí? Porque ahorita les voy a mostrar radiográficamente cómo se ve. Entonces, esta es la más común, esta es la más rara, y en medio está la luxatio erecta, que también es muy rara. Esta es una luxación posterior. ¿Cómo lo detecto yo? Porque aquí hay un espacio grande es una proyección AP del hombro. Esta es la espina de la escápula. Aquí está la pubis coracoides, aquí hay los ligamentos trapezoide aquí y conoide acá. Y vean el espacio tan grande entre el acromion y la cabeza humeral. Este es el lado ¿qué lado es? Izquierdo. Exacto. Aunque no le hubieran puesto la L, que significa left, ustedes ya se dieron cuenta que es una luxación del lado izquierdo. Y es una luxación posterior. Esta es una luxación muy rara. Muy rara. Esta es otra luxación posterior. Vean el espacio que les platiqué entre el acromion, aquí está la clavícula, y la cabeza humeral. Y aquí el espacio entre la cavidad glenoidea, esta es la pubis coracoides, y la cabeza humeral. Vean el tamaño que les platiqué de la glenoides y el tamaño grande de la cabeza humeral. ¿De qué lado está la luxación posterior? ¿De qué lado es? ¿Alguien me dice? No,